no hemos tenido tiempo de tocar muchos temas muy importantes, señor Delgado, en estas 2 semanas. Se nos han ido de largo muchos temas. Uno de ellos, creo yo, al que le debemos, pero le vamos a pagar a la audiencia, es lo que sucedió este fin de semana en España. En particular, por supuesto, el domingo. ¿Y quién mejor para explicar lo que aconteció que Juan Carlos Rodríguez Zapatero? Yo digo Juan Carlos Rodríguez Zapatero, me quedé pensando hace rato, Juan Carlos Monedero, en la participación también de Rodríguez Zapatero en esta coyuntura, porque estábamos platicando con Monedero hace un momentito, ¿qué fue lo que pasó en España si había perfilándose un triunfo de la ultraderecha? Iba a formar gobierno el Partido Popular con Vox, y de repente, aunque gana el Partido Popular, retrocede Vox y ya no logran la mayoría. Y se me cruzaron los cables porque también intervino a su manera Rodríguez Zapatero, ex jefe del gobierno español. Así es, ¿cómo estáis? Bienvenidos, periodistas. Muchísimas gracias. Sabéis que para mí pasar por esta ciudad y no visitaros me parece un delito de lesa humanidad. Bueno, entremos en materia. Después de mis cruces de cables. Me hice una foto con Zapatero hace poco, porque coincidimos en la fiesta nacional de Colombia, y donde yo decía, porque yo pensaba, madre mía, yo fui de los que le organizó a Zapatero el 15M, el movimiento de los indignados. Sí. Somos los que nos echamos a las calles a decir, fuera del gobierno, sois todos una cuerda de sinvergüenzas, ¿no? Porque es verdad que en ese momento Zapatero pues fue un mal presidente. Hizo una reforma del artículo 135 de la Constitución. La única reforma de calado que se ha hecho en mi país de la Constitución la hizo Zapatero, con apoyo del PP, para reformar los derechos sociales y darle primacía al pago a los bancos. Eso lo hizo Zapatero. Sí, sí. Congeló las pensiones, hizo recortes de todo tipo, en fin, no reformó la ley Mordaza, en aquel entonces que ya estaba bien en vigor una vertiente. Era un mal presidente, ¿no? Así como hizo una primera buena legislatura con derechos liberales, aunque también con políticas sociales, pues como era el Partido Socialista, neoliberal, ¿no? Y nos tenía enfrente con dureza. Lo que pasa es que cuando sale del gobierno, este señor es como Saulo se cae del caballo al ver una zarza ardiendo. En vez de una zarza ardiendo, ve un continente entero ardiendo, que era América Latina. Yo le ayudé, en la medida de mis posibilidades, a que conociera el continente. O sea, me considero responsable de la cercanía de Zapatero a este continente. Y lo hizo muy bien. Y es una persona que empezó a liberarse de los dogmas neoliberales, empezó a no creerse la propaganda contra los gobiernos de izquierda, y empezó a dar la cara, ¿no? Entonces, yo decía en ese tuit, mira que le hicimos el 15M, volvería a hacerlo, pero no cabe la menor duda de que Zapatero es el mejor expresidente de la historia de España. Basta ver a Aznar, ¿no? Que lo que está haciendo es fomentando golpes de Estado. O Felipe González, que es otra caricatura. O Felipe Calderón, bueno, en el caso de los mexicanos. Quiero aprovechar para decirle a México, ¿mi cámara cuál es? Esa. Es esta. Que es verdad que los españoles se llevaron el oro y la plata, pero que ustedes en venganza hayan mandado a España a Salinas de Gortari, a Calderón y a Peña Nieto me parece una venganza excesiva. Quería decírselo y tomen ustedes las medidas necesarias, pero quería decírselo. Allá que se queden. Allá que se queden, se los regalamos, Sí. de hecho. Me parece un trato injusto. Ay, a ver, estoy abriendo los diarios españoles para preguntarte cosas. Lo primero No le he es... contestado. A ver. Es muy sencillo. Vox, Vox es, si lo tradujéramos como lo decimos en España, que decimos que Vox es el Partido Popular con 2 cubatas, diríamos que Vox es el PP con 2 botellas de tequila, ¿no? Correcto. Entonces, Vox pues vendió la piel del oso antes de cazarla. Y entonces, como todas las encuestas, pagadas por ellos, por cierto, qué escándalo las encuestas en todos sitios. Aquí, allí, en todos lados las encuestas, y los que las hacen se convierten en mercenarios, ¿no? Son, no sé si se puede decir en horario
Se puede decir infantil, todo lo pero que son sea. los putos y las putas de los políticos que necesitan mentir con las encuestas para presentar apoyos que no tienen, ¿no? Entonces, nosotros los politólogos y los sociólogos debiéramos intervenir, y los colegios de políticas o de sociología debieran intervenir para garantizar que todas las encuestas o están validadas o son mentira. Porque las encuestas pueden tener un margen de error, pero no pueden mentir. En España, todas las encuestas, todas publicadas, por supuesto, por los periódicos, y cuanto más a la derecha, hay un cuadro precioso en España, cuanto más a la derecha estaban los periódicos que publicaban las encuestas, mayor ha sido el margen de error. No significa nada estadísticamente, pero no deja de ser curioso que los medios más mentirosos, La Razón o OK Diario, son los que han publicado encuestas con mayor distancia entre lo que ellos decían que iba a ocurrir y lo que después ocurrió, ¿no? Bueno, pues entonces Vox, borrachos del éxito, empezaron a decir todo lo que iban a hacer. Y empezaron a amenazar a los catalanes de que iban a prohibir los partidos independentistas, iban a encarcelar a sus líderes, iban a cazar a los homosexuales, iban a quitarles los apoyos médicos a los inmigrantes que no tuvieran papeles, iban a volver a segregar los colegios, iban a hacer políticas neoliberales. Lo primero que han hecho hace 2 meses que hubo elecciones municipales, ¿sabéis qué es lo primero que han hecho? Subirse el sueldo. Todos los alcaldes de Vox y del PP, pero en pueblos pequeñitos se han puesto sueldos que se han comido el presupuesto. Y eso ha hecho que la gente se haya dado cuenta. Y el Partido Popular, como también se ha dado cuenta de que iba a pactar un gobierno con unos monstruos, ha querido distanciarse, y eso no le ha sentado bien, porque también ha empezado a incurrir en contradicciones. O sea, decía, estos de Vox no nos valen, ¿no? Votarnos a nosotros, pero la gente sabía que solamente podían votar con esos que al mismo tiempo estaban insultándolos. Entonces, al final, se generaba un batiburrillo. Es como cuando salió Abascal diciendo: nosotros estamos en contra de los comunistas y de los fascistas. Entonces, una buena parte de su partido escribió: pero ¿cómo te metes con los fascistas, no? Si los fascistas somos nosotros, ¿no? Entonces, al final, hay una parte de caricatura, ¿no? Que si no fuera porque estos tipos al final, como Bolsonaro, gobiernan, sería para reírnos de ellos, ¿no? Pero no nos riamos porque después pues ganan elecciones y nos rompen nuestros países. Bueno, yo es martes, esperaba ver, pues sí, a la izquierda española, porque pues como me informé en los periódicos, aunque procuro, pues sí, el diario, combinarlo con el país, con Público. Yo sé que no hay un diario como en el que puedas fiar, pero bueno, te haces una ensalada. En México. Ni en México, ni en ninguna parte. Ni en el cielo. Ni en el cielo. Entonces te haces una ensalada y tratas de digerir lo que hay ahí para sacarte una conclusión. Pero yo esperaba que a estas alturas, honestamente, hubiera como pues una gran revisión de la izquierda, de pues ya la derecha instalada en Palacio, y luego ya el inicio de las marchas para tomar el poder, levantando la mano. El rezo en los colegios. El rezo en los colegios, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Fuera de la explicación que da sobre las encuestas, porque todo lo que muchos esperaban no sucedió. Sí. Vamos a ver. Hay cosas, sobre todo creo que a nuestros oyentes mexicanos les puede interesar porque también puede adelantar cosas que pueden pasar en este país. Por ejemplo, Argentina, hablaba estos días con radios argentinas, están muy, muy atentos porque ellos ven prácticamente que lo que se suponía que iba a pasar les va a pasar a ellos. Ahora están eufóricos porque no ha pasado, ¿no? Pero allí, ¿no? Pues están preocupados. Elementos relevantes, ¿no? Uno, que la izquierda ha hecho un buen desempeño económico, ¿no? Es decir, los ratios económicos en España son buenos, ¿no? Pero también es cierto que no se ha cumplido con todo lo que se prometió. Y por tanto, por ejemplo, la guerra de Ucrania ha hecho que suba mucho la inflación y se ha comido buena parte de la subida del salario mínimo, de las ayudas a los alquileres. El Banco Central Europeo ha subido muchísimo los tipos de interés. Y de pronto, muchas familias les ha incrementado al mes 200 o 300 euros la hipoteca, cuando los sueldos medios en España están en 1.500 euros. Es decir, es un hachazo que te derriba. Se habían prometido políticas transformadoras y no se han hecho.
se han gobernado para la mayoría, pero no se han hecho políticas evidentes, sobre todo discursivas. Aquí entramos a lo segundo. El bloque mediático en España es brutal. O sea, se ha convertido en un partido que ya no... Un bloque de derecha. Un bloque de derecha, pero dura. Y que ya no disimula. O sea, la gente ha empezado a darse cuenta porque nosotros, a través de Canal Red, a través también de En Público, cuando estábamos haciendo allí la frontera o hacíamos allí la base, bueno, pues disparábamos contra los medios de comunicación, porque no tenía sentido que los españoles en las encuestas dijeran un 70% que les iba a ellos en la economía bien o muy bien, y que esa misma gente dijera que la economía del país iba mal o muy mal. Esa gente estaba disociada, y es porque estaban envenenados por unos medios de comunicación que constantemente les estaban diciendo que el mundo se iba a caer. El otro tema muy importante de la derecha, pese a que hace 11 años largos que ETA no existe, que ETA declaró el cese unilateral de la lucha armada, o sea, más de 11 años, el eje central de la campaña de la derecha ha sido ETA. Entonces dices, ¿cómo es posible que ETA no existe y la gente haya hecho del lema que te vote Chapote? Que también, para nuestros oyentes, Chapote era un asesino, es un asesino porque está en la cárcel, ¿no? Este asesino de ETA mató a varios políticos vascos, algunos del PP, algunos del Partido Socialista. Bueno, pues un lema puesto en marcha por la presidenta de la Comunidad de Madrid: que te vote Chapote, ¿no? Que también demuestra las limitaciones poéticas de esta gente, porque si no llega a rimar vote con Chapote, se hubieran quedado sin campaña electoral, ¿no? Pero fijaos lo grave. Las víctimas de Chapote, muchas de ellas del Partido Popular, le pidieron al Partido Popular que dejaran de utilizar ese lema, porque utilizar a Chapote, el asesino de sus familiares, como un lema electoral les dolía. ¿Y sabéis qué dijeron? María San Gil, por ejemplo, que estaba al lado de uno de los asesinados, dijo en televisión: sé que os puede molestar, pero es muy eficaz electoralmente, y por tanto vamos a seguir usándolo. Por tanto, el lema de ETA, el lema de que se rompe España, es decir, el lema de que estábamos diciendo a los vascos que dejaran de atentar, los vascos independentistas, hicieran política, y cuando hacen política sigue diciendo que son de ETA, que no, que están haciendo política, y que en Bildu hay partidos políticos que siempre estaban en contra de la violencia. En uno de los debates electorales, el tipo de la extrema derecha le reprochó al de Bildu, ¿no?, que habían matado a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Entonces él le preguntó: ¿dónde estaba usted cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco? Porque él, este muchacho, Óscar Matute, estaba en una vigilia en una ciudad vasca, Ermua, pidiendo por favor que no asesinaran a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Entonces, claro, esto es con el apoyo de los medios de comunicación, que ya te digo, el lunes, Ana Rosa Quintana, por la mañana, que es el programa de máxima audiencia, había alargado un día más el cierre veraniego, porque iba a entrevistar a Núñez Feijóo, porque daba por sentado que iba a ser el presidente. Y fijaos lo agradecido que iba a estar Núñez Feijóo, que iba el lunes por la mañana al programa de Ana Rosa Quintana, ¿no?, a contar por qué había ganado las elecciones, ¿no? Y ya se van claramente por incluso Ferreras, el de La Sexta, que es supuestamente la prensa de izquierdas, que es mentira, porque es el que le pillaron esas grabaciones diciendo que a mí me habían matado, diciendo que había que inventarse una cuenta de Pablo Iglesias, o diciendo él: sé que esta noticia sobre las cuentas de Pablo Iglesias es muy burdo, es mentira, pero lo voy a dar, vamos con ello, ¿no? O sea, un sinvergüenza como periodista, ¿no? Este señor, cuando fue Zapatero, ¿no?, diciendo: vamos a poner un corte de Feijóo diciendo lo de las pensiones, y Zapatero diciendo: no, pon el primero. No, pero es que ha hecho otro, que no, que pongas el primero, porque fue el primero el que generó el revuelo, y después, como ha habido problemas, él hizo unas declaraciones, y tú quieres poner las declaraciones para lavarle la cara. O sea, Ferreras lavándole la cara, o sea, hasta el supuesto órgano de la izquierda lavándole la cara a Feijóo para que sacara mayoría absoluta. Entonces, bueno, todos estos elementos, ¿no? Y añadiría uno último: la división en la izquierda, ¿no? Es decir, que la pulverización. Sí. Es decir, que a la izquierda del Partido Socialista había espacio para 50 diputados. Se han sacado 31, ¿no? Entonces se han hecho muy mal las cosas. Se equivocó Pablo Iglesias con su desbandá, ¿no?, saliendo con urgencia y señalando a una candidata, ungiéndola sin que se presentara unas primarias, sin que hubiera una asamblea política, sin que hubiera un debate, sino ungiéndola a la ministra de Trabajo como candidata, y ella aceptando,
Después ella desentendiéndose de Podemos y finalmente en las listas de Sumar vetando a candidatos de Podemos, a Irene Montero, a Rafa Mayoral, a Pablo Echenique, vetándoles, relegándoles a puestos malos en las listas. No, si vais a sacar 8, se han sacado 5 y casi 4. No, vais a sacar 8. Era mentira, ¿no? Prohibiendo a Podemos hacer campaña. Quitándole el nombre de Podemos del nombre que se llama Sumar. Es decir, o sea, eran como muchos elementos que hacían que mucha gente de Podemos no quisiera votar. Después dicen, es que no habéis hecho campaña. No mintamos, por favor. O sea, Sumar dijo, no queremos que hagáis campaña porque restáis votos. Porque quitáis votos, porque los ataques mediáticos ellos los leyeron como que Podemos estaba estigmatizado y que por tanto, en vez de decir, pues os apoyamos, no, están ya contaminados, nos alejamos, sí. ¿No? Que es feo, ¿no? Entonces mucha gente de Podemos, muchísima gente de Podemos ha votado al Partido Socialista. ¡Híjole! Muchísimo, pero muchísima gente, es muchísima gente. También eso es que ha subido 2 escaños el Partido Socialista, ¿no? Y porque es gente que le costaba mucho en Madrid, por ejemplo. El que rompió Podemos, que es Íñigo Errejón, ¿no? El que montó un partido con la alcaldesa de Madrid, perdimos la alcaldía de Madrid, ¿no? Es una locura, medio enfermiza para por entregársela a la derecha. Claro, medio enfermiza por esas ganas de mandar, ¿no? Teníamos Madrid. Y lo perdimos por culpa, ¿no? Y lo digo con dolor porque yo fui el primer candidato a la alcaldía de Madrid y cuando entendí que iba a sacar más votos Manuela Carmena, dije, yo no quiero ser que sea Manuela Carmena, ¿no? Entonces, y luego traicionó. Ella se ha disculpado, Errejón no. Bueno, pues en las listas de Madrid de Sumar, de número 4 iba Errejón y de número 5, la secretaria general de Podemos, que tenía detrás 35 diputados. Es verdad que en las últimas elecciones municipales no le fue bien. Sí. A Podemos. No le fue bien, pero ¿con qué te comparas? ¿Con las municipales o con las anteriores generales? ¿No? El caso es que mucha gente decía, yo voy a votar a Errejón, que rompió Podemos, que fue el responsable de que entrara la extrema derecha en el Parlamento. No. Mucha gente dijo no, y yo les decía, tenéis que votar para que salga vuestra secretaria general. No puedo. O sea, mucha gente le ha costado Dios ayuda. Y esa división al final ha hecho que una formación política que planteó que Podemos tenía que retirarse porque tenía que sacar 50 diputados, ha sacado 4 diputados menos, que Podemos se ha perdido 700.000 votos respecto de las elecciones del 19. Puede decirse que a lo mejor ha parado la sangría, ¿no? A la que venía la izquierda, pero la comparación es la que es. Ahora, tiene, sin embargo, por todos estos factores, hoy tiene también Pedro Sánchez, la posibilidad se conjuró un gobierno de ultraderecha y Pedro Sánchez tiene la oportunidad de hacer gobierno. Ajá. Va a ser una negociación complejísima, sí, porque tiene que hacer negociaciones con muchos partidos justamente para lograr esta mayoría. Pero ya el hecho fue un triunfo. A pesar de todo, ahora el reto es que integre gobierno y un gobierno que evidentemente también tenga un perfil pues más progresista. Como decía, no sé si era San Pablo, Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Sabes que los españoles, aunque seamos ateos, tenemos que introducir dichos bíblicos para parecer más profundos. Bueno, pues si Dios escribe recto con renglones torcidos, quizá este resultado sea el que por fin solvente un tema que ha desangrado a la izquierda española desde hace más de un siglo, que es el tema catalán. Que decía Ortega y Gasset que no tenía solución, que tenía que solventarse con conllevancia, ¿no? Porque tenemos un problema en España y es que los reyes católicos no construyeron nación, construyeron un imperio. Y los imperios dejan a los territorios sueltos. Somos un estado muy viejo, del que ya habla Maquiavelo, en El Príncipe de 1513, pero como nación los españoles nos hemos sentido españoles, miembros de una unidad existencial a partir de la invasión francesa en 1808, ¿no? Antes había vascos, gallegos, guipuzcoanos, andaluces, extremeños, pero no había esa idea de España, ¿no? Con la invasión francesa, o sea, no hay una bandera española contra el invasor francés, no hay un himno. Se asumió como himno de España una jota que rezaba: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. De la tropa aragonesa, no de la tropa española.
¿no? Pero sin embargo eso se asumió como representación de España. Y pues hubo territorios que iban constituyéndose como naciones, con una lengua, con unas tradiciones, unos usos y costumbres, unas legislaciones propias. Y igual que la historia hizo que Portugal se emancipara, Cataluña podía haberse emancipado. Igual que Portugal podía ser española y Cataluña podía ser independiente. Entonces, esa condición plurinacional fue uno de los elementos que justificó el golpe de Estado de Franco, ¿no? Y los fascistas en el 36, y hoy sigue funcionando, ¿no? Entonces, la pelea que hubo, ¿no? Que fue uno de los elementos que propagó la emergencia de Vox, fue el ánimo independentista, lo que se llama el proceso, ¿no? Independentista, ¿no? Claro, en ese proceso querían votar. O sea, tampoco es que estuvieran pidiendo cosas tan raras. E inicialmente se hizo un estatuto y fue el PP el que recogió firmas en la calle para abolir un estatuto que habían aprobado las Cortes catalanas, el pueblo catalán en la calle, lo habían validado las Cortes españolas, y es el Partido Popular, siempre enredando a la derecha, el que recoge firmas para que el Tribunal Constitucional lo tumbe, declarando inconstitucionales leyes del Estatuto catalán que estaban aprobadas en el Estatuto, por ejemplo, andaluz. O sea, un disparate, ¿no? Porque en España los jueces hacen política, como aquí. Pues hay un partido de los jueces que se creen con derecho, sin presentarse a las elecciones, a tomar decisiones por los pueblos. Entonces, ese partido judicial tumba el estatuto y ahí empieza ya a pudrirse todo. Y los catalanes están diciendo, queremos votar nuestra inserción en España. Y no es un problema, si creo que han salido, creo que 16 diputados independentistas y como 34 no independentistas en Cataluña. Sí. O sea, si un referéndum no va a ganar, pero es democrático. Entonces, ¿qué ha pedido Junts para abstenerse? Hay que ver qué ocurre ahora con el voto en el extranjero, porque a lo mejor no basta abstenerse, tienen que votar que sí, ¿no? Pero han pedido dos cosas sensatas. Una es una amnistía, porque es que hemos encarcelado a los políticos catalanes por querer votar. Así es. Y Puigdemont está fuera de España por el delito de querer votar, por favor. ¿No? Los mismos que después nombran presidente a Juan Guaidó, ¿no? Este que ha regalado Citgo y los bienes de Venezuela y que se autoproclamó en una plaza. O sea, que es la hipocresía de la derecha en todos lados, ¿no? Entonces, Junts ha dicho a Sánchez, o sea, los vascos ya han dicho, vamos a votarlo, no vamos a permitir que haya un gobierno de extrema derecha. Y los catalanes, ¿no? Tanto los de izquierdas como de derechas, bueno, están preocupados porque los dos han perdido escaños, ¿no? Entonces están ahora peleando entre ellos a ver quién es más independentista y van a vender la piel del oso más cara, ¿no? Más cara, ¿no? Y lo cual es también sensato y razonable. Y entonces Junts ha dicho, para empezar a hablar, amnistía y referéndum. ¿Y cuál es la ventaja, Alejandro y Álvaro? Que la ventaja es que Sánchez no es un gran ideólogo. Y a veces hay problemas que no los solventan los ideólogos. Porque los ideólogos nos llevan a veces a las guerras civiles. En cambio, un pragmático, el que es Pedro Sánchez, un buen titiritero de la política, el que se tira por la ventana, como decía Rubalcaba, uno que está ardiendo el edificio y todos bajan por la escalera y dice, no, saltemos, y salta por la ventana y cae de pie. Pues a lo mejor este problema de más de un siglo lo solventa. Una persona que dijo que no iba a indultar, indultó. A ver, déjame tratar de entenderlo. Dios escribe recto con renglones torcidos. Ese es el asunto. Voy a tratar de enderezar un poquito los renglones. Es decir, por las razones que sean, finalmente se conjura la llegada de la ultraderecha, porque era lo que tenía preocupado a todo mundo. Por las razones que sean, sucede que no llega Vox y se instala, ¿no? Digo, como comparsa del PP, como sea, pero era Vox lo que realmente nos ponía a todos con los pelos de punta. Pero para mantener y poder ratificar que la izquierda mantenga el gobierno, esto va a obligar a que fuerzas que eran periféricas, acuerdos que no había logrado la normalidad democrática, digamos, no se daban por las razones que fueran. Pero ahora hay una emergencia. Hay que formar gobierno a como dé lugar. Claro. Es por ahí. Claro, es que, vamos a ver. Yo lo digo siempre, por ejemplo, con los frentes amplios, ¿no? No el de aquí, que es un poco espurio, pero el Frente Amplio de Pepe Mujica, ¿no? O sea, las alianzas de las fuerzas de izquierda son por estricta necesidad.
los partidos se llaman partidos, no se llaman enteros, ¿no? Entonces los partidos se juntan cuando no les queda otra. Si no, no se juntan, porque por lo general se odian entre ellos. Se odian a la interna. Yo cuento siempre eso de Andreotti, ¿no? Que decía que hay amigos del alma, grandes amigos, amigos conocidos, enemigos, enemigos acérrimos, enemigos irreconciliables y compañeros de partido, ¿no? O sea que es como a la interna la gente se odia, pero también entre los partidos de la izquierda pues nos odiamos, ¿no? Con un odio sarraceno. Pues eso, yo siempre se decía con gracia en España que a ver si intervenían los chinos, porque en China había un partido comunista chino y en España había 4 partidos chinos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se explica, no? Entonces, la izquierda es muy del Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación Judaica, ¿no? Y entonces se odian entre ellos, ¿no? Entonces, claro, juntarnos las izquierdas, ¿no? Es muy complicado a no ser que haya una estricta necesidad. Esa estricta necesidad se ha dado. Pero fijaos, más que los partidos, ha sido el votante el que ha votado inteligentemente. Ha sido muy generoso Podemos. Porque Podemos evaluó presentarse solo. Porque si le vetaban a sus líderes, Claro. si le quitaban la posibilidad de participar en la campaña, si relegaban a cargos que no iban a salir y se iba a quedar sin diputados, pues si vamos a morir, moramos con dignidad con nuestro propio partido, ¿no? Pero al final la lectura fue, si vamos separados, nos vamos a hundir todos en votos y no se van a sacar los escaños suficientes para vencer a la derecha. Y nosotros no podemos colaborar en eso. Y Podemos fue muy generoso y por eso fue dentro de Sumar en una situación muy, muy humillante. Y aceptó. Y gracias a eso va a salir el gobierno, ¿no? Entonces, Sánchez va a tener que hacer un gobierno parecido al que tenía, impulsado por Podemos, impulsado por Pablo Iglesias, que fue el que dijo, en la nueva gobernabilidad de Estado, si la derecha y el PSOE siempre ha gobernado con la derecha nacionalista vasca y con la derecha nacionalista catalana, vamos a hacerlo con la izquierda. Y por eso incorporó a la gobernabilidad, no al pacto de gobierno, pero sí a la gobernabilidad, a Esquerra Republicana de Cataluña y a Bildu, ¿no? Y entonces, por eso, Vox, que hablan claro porque son el PP con 2 botellas de tequila, dijo, hay que ilegalizar a esos partidos. Porque, claro, saben que ilegalizándolos, pues pensamos que Cataluña es el segundo granero de votos de España. O sea, la primera comunidad autónoma es Andalucía, con 8,5, Cataluña 7,5, Madrid después, ¿no? Entonces, claro, si ya está un poco la experiencia de que el PSOE ha gobernado con Unidas Podemos, con pactos con Bildu, con Esquerra Republicana, con Más País, con el PNV. Bueno, ahora lo único que hay que hacer es, y fijaos que es otra de las paradojas interesantes. Yo estoy convencido de que el gobierno de coalición va a ser más de izquierdas. ¿Por qué? Porque Bildu, que ha ganado en el País Vasco, ha ganado al PNV, cuidado, en la izquierda radical ha ganado al Partido Nacionalista Vasco, y Esquerra Republicana de Cataluña van a cobrar más caro en términos sociales su apoyo al gobierno de coalición. Claro. Y cosas que perdieron, una reforma laboral más profunda, una ley de alquileres más profunda, van a exigirlo, el fin de la ley Mordaza, ¿no? Que es una cosa que yo voy a emborracharme el día que se acabe la ley Mordaza, porque Bueno, es una ley tan antidemocrática, ¿no? Ya confirmó que va a votar a favor de la investidura de Sánchez. Bildu. Sí, Bildu ya, es que están siendo muy sensatos. Es buena noticia después de un presagio de tormenta, lo cual no significa que haya una revisión muy importante en la izquierda, que quizá en otro momento podamos platicarlo ampliamente. Sí, ahora se van a unir por necesidad, pero hace falta quizá mirar más a futuro. Sí, va a haber desde la mucho jaleo, izquierda. ¿eh? Sí. Es decir, Sumar ha anunciado hoy que se va a constituir como partido. Entonces, si es un partido, ya no es la coalición de partidos. Exactamente. Entonces, estará Sumar, Podemos, Izquierda claro. Unida, Comunes, y entonces todos esos partidos tendrán que juntarse en un nuevo frente amplio. Claro, hay gente que considera que, no sé, que la gente que está en los diferentes partidos va a abandonarlos y se va a ir a Sumar. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. O sea, que los diferentes partidos, salvo algunos, ¿no?, van a mantener su propia singlatura, ¿no? Es decir, Correcto. Podemos no se va a Sí. disolver.
Sí, Izquierda Unida no creo que se disuelva. O el Partido Comunista no creo que se disuelva. Izquierda Unida a lo mejor, porque también era un conglomerado. Pero el Partido Comunista no. El Partido Comunista puede aliarse con Sumar, pero no se va a disolver. Pero la idea de los frentes amplios, pues no, que les deje la lección esto y que les ratifique una lección de que juntos... Yo venía diciendo que Sumar era el primer conato de un Frente Amplio. El Frente Amplio lleva más de medio siglo en Uruguay. Y preparan con un año de antelación las elecciones. Empiezan a hablar entre ellos. Un año, ¿eh? Porque me decía, no sé si os lo contaba la otra vez, que cuando estábamos montando Podemos, yo dije, yo tengo que hablar con Pepe Mujica, que me cuente cómo es esto, ¿no? Y aproveché que me invitó cuando él iba a abandonar la política, ¿no? Ahí a su chacra, y le dije, Pepe, cuéntame esto del Frente Amplio. Ahora sí, me dijo, Monedero, el Frente Amplio es más amplio que Frente, ¿no? O sea, como diciendo que pues, es una mezcla donde hay partidos más de derechas, más de izquierdas, y lo que yo le digo a la gente Podemos, ganaos la hegemonía en el Frente Amplio. Haced como el Movimiento de Participación Popular, el MPP de Pepe Mujica. Sed coherentes ideológicamente, sed coherentes organizativamente, tened cuadros bien formados y ganaos la hegemonía, y cuando os ganéis la hegemonía lideraréis el conjunto del Frente Amplio. Dejad de llorar por las esquinas, dejad de meteros con Yolanda Díaz, dejad de meteros con Sumar y organizaos. Haced una buena asamblea política, aprended de los errores, haced una buena autocrítica de lo que se ha hecho mal, enorgulleceos de lo mucho que se ha hecho bien porque habéis cambiado España y gracias a Podemos se han parado en los pies a los fascistas. Ahora ha sido correcto el no pasarán, porque en el 39 pasaron. Aquí no. Esos cabrones pasaron. Aquí el fascismo no pasó. Aquí no pasó. Lo hemos frenado, ¿no? Y Podemos ha sido muy relevante, ¿no? Así que todo por hacer, pero con un, como decía, con un optimismo trágico, con un pesimismo esperanzado, ¿no? Es decir, sí, claro. La pelea va a ser dura. Sí. Y estoy muy contento, creedme, y quiero decírselo al pueblo de México, que me daría mucho bochorno venir aquí porque vengo mucho, estoy muy implicado con este país, con mis amigos del Instituto Nacional de Formación Política, mi amigo Fisgón, que hace una tarea... Soy tan... Mira, no sé si nos hemos comido el tiempo, seguramente sí, pero en los años 70 Chile fue el faro de América Latina y lo masacraron. En los años 90 fue Venezuela y fueron a por ella. El faro ahora mismo de América Latina es México y van a ir a por ella. Por eso es muy importante que en la sustitución de López Obrador haya paz. Estoy contento porque en este viaje veo un poquito más de paz entre las corcholatas, ¿no? Veo un poquito menos de animadversión, ¿no? Veo que cada uno va a su cosita, ¿no? Y eso creo que es positivo, ¿no? ¿Recordáis que dije en este programa que el que gane no lo gane todo y que los que pierdan no lo pierdan todo? Es correcto. Que me encontré a Pigmenio y me dijo, Monedero, he escuchado el programa con los periodistas 2 veces. Voy a hablar con el presidente y le quiero contar esto que has dicho porque es... Y luego me encontré, no quiero ser tan arrogante de decir que ni siquiera colaboré en la decisión, ¿no? Pero ojalá hayamos colaborado un poquito para que después el presidente haya dicho, el que gana va a ser presidente o presidenta, el segundo coordinador de senadores, coordinador de diputados, el cuarto va a entrar en el gabinete. Creo que eso me gusta, ¿no? Porque creo que sí, porque creo que y no quiero aprovechar para visitar los actos de las diferentes corcholatas. He estado escuchando a Dan Augusto, me han regalado un pin. Hoy me ha gustado escuchar a Andrea Chávez defender a Noroña, a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard de los ataques de Fox. Que Fox dijo que Claudia era judía, que Marcelo era francés, que el otro era extraterrestre, ¿no? Y dices, que es un poco bochorno, como que un expresidente que tiene que responder a la dignidad, aunque claro, si también el expresidente es Felipe Calderón y tenía de mano derecha un narco. Sé que es complicado en la historia pasada de México, igual que en la mía, de mi país, con tipos como Aznar o Felipe González, ¿no? Pero me ha gustado, ¿no?, que alguien que está implicado con una de las corcholatas diga, cuidado, no se metan con los demás. Pues ¿no? sí, porque es parte de un movimiento también, ¿no? Morena es la garantía. Claro, pues ese es... Pues nos gustó mucho tenerte aquí No, por y favor. con mucha oportunidad porque había que escuchar
alguien como tú contarlo a los mexicanos de esta manera, y pues muchísimas gracias. Ya habrá oportunidad de charlar de otros asuntos después y como siempre eres bienvenido. Yo me voy a hacer aquí fijo a este programa. Bueno. Ya está, es tu casa. Bueno.